¿Cuántos han decidido cargar el peso de la cruz con cargas que no le corresponden? Pregúntese por un momento, ¿acaso esta situación de tener un adulterio, de tener un hijo en drogadicción, de tener un esposo esclavo del alcohol, de los vicios, de las mujeres, del mundo, de haber perdido un hijo, un esposo, una esposa, un padre, una madre? ¿Acaso esa es la esencia de su vida? ¿Creen que Dios les ha dado la vida para vivir esclavos de este dolor que muchos llaman esa es mi cruz? Pues les digo que no. La cruz realmente es una palabra que tiene un sentido visual de religiosidad, pero tiene un trasfondo de espiritualidad. Es un arma de guerra que lo libera a usted de sus cargas y que hoy en el devocional podrá entender cosas que no sabía o tener discernimiento para soltar lo que carga hasta hoy y reconocer en Dios ese amor tan incondicional cuando ofreció a su Hijo, su único Hijo, no solo para la salvación de cada uno, sino para que fuera nuestro Señor y autoridad a quien debemos someternos, aprender a caminar con Él y llevar a esa obra de muerte en la cruz tus y mis cargas para asumir el yugo de su presencia. Una palabra para el espíritu con Jenny Joya le trae nueva enseñanza para que usted sea fortalecido y madurado espiritualmente. El no entender que somos de Dios, que debemos vivir para Él, que su voluntad sea cumplida en cada uno de nosotros, nos hace escuchar como hoy he llamado el devocional, la cruz de Cristo. La palabra que nos acompaña en este día está en Primera de Corintios, primera versículo 18 al 25. Dice la palabra, me explico. El mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. En cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es el poder de Dios, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios, frustraré la inteligencia de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el erudito? ¿Dónde el filósofo de esta época? No han convertido Dios en locura, la sabiduría de este mundo. Este es, este es un versículo bíblico donde el apóstol Pablo explica que el mensaje de la cruz, la muerte de Jesús en la cruz, ha sido percibido de manera diferente y esto se ha dado, depende de la perspectiva que cada persona tiene. Para aquellos que no creen, es una locura, es algo absurdo, es algo incomprensible, es algo que pasó y aún lo celebran cada año. Sin embargo, para aquellos que creen, es decir, para ti, para mí, para aquel que cree que es cristiano, para el que logra conocer qué es la cruz, es saber que esa cruz es el poder de Dios, es la fuente de su salvación, es la fortaleza en los momentos difíciles, es el descanso cuando venimos a ella. El versículo nos destaca una paradoja de la fe cristiana. La cruz, que a los ojos del mundo es un signo de debilidad y fracaso, pero en la realidad, en la verdad, la cruz es el símbolo de poder y de salvación de los creyentes, donde somos libres de toda atadura, porque Él fue escogido para venir a redimir a la humanidad del pecado, y aquel que cree se aparte, pero aquel que no cree se consumirá. En la palabra dice que la primera vez que por lo de Sodoma y Gomorra destruyó el mundo con el diluvio, pero ahora en su soberanía la ira de Dios
de ver que no se arrepiente su pueblo y se apartan del pecado, van a ser juzgados y estos arrojados al lado de fuego, al lago del fuego. Entonces, definitivamente desconocer la palabra nos lleva a reconocer que un pueblo muere por falta de conocimiento, que este no sea su caso. La cruz es el símbolo central del cristianismo. Para el mundo antiguo era sinónimo de vergüenza, de tortura, de derrota, pero hoy hay un lugar donde el cielo tocó la tierra, donde el amor venció al pecado y donde se reveló el poder de Dios. La cruz no es solo historia pasada, sino es la verdad viva que nos transforma hoy. En este mensaje vemos qué significa la cruz, qué logró para nosotros y cómo debe impactar nuestra vida diaria. Y hay tres escenarios. El primer escenario es donde la cruz revela la justicia y el amor de Dios. Romanos 3, 25, 26 hace relación y nos habla de la propiciación que encontramos por medio de la sangre de Cristo. La sangre de Cristo es la que hace posible la eliminación de la ira divina y esto es lo que permite que los pecados de los creyentes sean perdonados. La sangre de Cristo es considerada la que hace el pago completo por nuestros pecados, esa sangre que se derramó por amor, como acto de obediencia y sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Así que la propiciación es descrita en la Biblia como la eliminación de la ira divina a través de un sacrificio. Y eso lo encontramos en el Antiguo Testamento. La práctica estaba relacionada con el sacrificio de animales como corderos o cabras, pero en el Nuevo Testamento se menciona que la propiciación se hizo por medio de Jesucristo. La cruz es el lugar donde se pagó el precio del pecado, donde Dios no ignoró el pecado, sino que lo enfrentó con justicia, donde el amor y la justicia se abrazaron en la cruz, donde el juicio que merecíamos cayó sobre Cristo. Debemos ver la cruz como una muestra de cuán serio es el pecado, pero también de cuán profundo es el amor de Dios. No somos salvos por ignorancia divina, sino por sacrificio voluntario, llamados a vivir en santidad para abrir la llave del cielo y sean derramadas las bendiciones divinas. El segundo escenario es que la cruz provee redención y nueva identidad. En Gálatas 2:20 se habla de la unión del creyente con Cristo, donde la antigua vida es reemplazada por una nueva vida en Cristo, vivida por fe. Es un versículo que expresa una profunda verdad espiritual, la identificación del creyente con Cristo en su muerte y en su resurrección. Porque al ser crucificado con Cristo el viejo yo, la naturaleza pecaminosa ya no va a dominarnos. En lugar de eso, Cristo vive en el creyente. Cuando usted ha abierto su corazón y lo ha aceptado, ahora su vida vive en una vida guiada por la fe en el Hijo de Dios. Y esta fe implica confiar en el amor y en el sacrificio que hizo Jesús por cada uno de nosotros. El crucificado con Cristo es el creyente que se identifica con Él en su muerte, lo que implica que usted ya no es esclavo del enemigo, sino que fue llamado a un servicio diferente, a servir como esclavo a Jesucristo. Cuando habla de Cristo vive en mí, es esa nueva vida del creyente, no es esa vida de independencia que se lleva y que vemos actualmente, sino una vida en la cual se ve el sentir, el vivir, el pensar, el moverse de Cristo que reside y opera en ti. Es la manifestación perfecta al dominio propio.
Es esa capacidad de relación, de sentir como una voz que viene del corazón abarca tu mente y te habla qué debes hacer. Vivida por fe. La vida cristiana se vive confiando en el Hijo de Dios, en su amor, en el sacrificio que hizo por nosotros. Yo les invito a vivir la fe con una convicción, de tener una confianza de en quién pones el problema o la situación y de tener la esperanza de que todo está bajo su control, bajo su respuesta. En la cruz fuimos comprados y liberados del dominio del pecado. Y eso usted lo puede ver en Colosenses 1, 13, 14. Nuestra vida antigua fue una vida que fue crucificada con Cristo y recibimos una nueva identidad como hijos de Dios. Somos hechos parte del cuerpo de Cristo como iglesia. Por eso debemos vivir como redimidos, no como esclavos del pasado. En Cristo ya no somos culpables, ya no somos huérfanos. En Cristo hemos sido perdonados, adoptados y enviados a servir. Y el tercer escenario es que la cruz nos llama a una vida de entrega y de seguimiento. Y lo vemos en Lucas 9:23. Así que la cruz no solo se contempla, la cruz la cargamos cada día. Negarnos a nosotros mismos es parte de seguir a Cristo. El sufrimiento por causa de Cristo es parte de nuestro diario caminar. La gloria viene después de la cruz. Así que seguir a Cristo implica morir a nuestro ego, a nuestra comodidad, a nuestros deseos y vivir para su voluntad. La cruz no es solo salvación, la cruz es el camino diario. Pregúntate hoy si tú estás honrando la cruz solo con palabras o también con tu estilo de vida. ¿Cuáles áreas tienes que traer a la cruz para ser crucificadas? ¿Tu carne? ¿Tu yo? Recuerda que la cruz es poder, no peso, es transformación. Jesús murió por ti. No puedes pagar tu culpa solo. La cruz ya lo hizo todo. Solo necesitas arrepentirte y confiar en el sacrificio de la cruz. La cruz no fue un accidente ni quedó como un símbolo religioso. Fue parte del plan perfecto de Dios para venir a nuestra salvación, para redimirnos y transformarnos. En ella vemos quién es Dios, lo que somos nosotros sin Él y lo que podemos ser por medio de Él. No ignores la cruz, recíbela, abraza su poder, vive conforme a su mensaje. Hoy es el día de rendirte al amor que sangró por ti. Comparte esta palabra con otro que necesita entender cuál fue la obra de la cruz.